Hola, estamos en nuestra segunda parte de los estudios de salvación. Continuamos mirando nuestros fundamentos de la fe y como he dicho antes, la razón por la que estamos haciendo esta serie de estudios sobre los fundamentos es porque hay un ataque muy fuerte en contra de lo que creemos. Muchas de estas cosas vienen de fuera de la iglesia, lo que se puede entender, pero no es solamente fuera de la iglesia, sino desde dentro. Vemos líderes, pastores, maestros que se levantan y niegan las verdades en las que se basa nuestra fe, verdades de la palabra de Dios. Trágicamente hoy hay algunos que ven la cruz del Calvario, la sangre derramada de Cristo, como algo crudo, como algo ofensivo, lo ven como barbárico. De alguna manera no pueden creer que un Dios santo y justo, un Dios bueno, haría algo así. Pero lo que esta línea de pensamiento plantea es que si bien la crucifixión de Jesús debe considerarse un ejemplo de servicio y sacrificio perfecto, la idea de que Dios enviara a su Hijo a una muerte violenta en la cruz es de alguna manera bárbara e imposible. Así, aquellos que se apegan a este razonamiento rechazan a Cristo como un sustituto por nuestro castigo. Y esa doctrina de negar el sacrificio de Cristo ha hecho por nosotros, que Cristo ha hecho por nosotros, se ha extendido lamentablemente a las iglesias alrededor del mundo a través de la enseñanza de lo que en algún momento se ha llamado la iglesia emergente. Un escritor tenía mucha razón cuando dijo que no veo nada cruel ni ofensivo en la cruz con su sangre, excepto mi pecado y el tuyo. Y obviamente lo dejó bastante claro, porque piensen en esto, esa es la razón por la que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, para pagar completamente la pena por nuestros pecados. Ese sacrificio perfecto, una vez para siempre, y sin derramamiento, como nos dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Vamos a orar para continuar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas dirigiendo nuestros pasos, sigas enseñándonos, Señor, cuáles son las bases de lo que creemos. Te pedimos, Señor, que nos des capacidad y discernimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, no sé si ustedes han escuchado acerca del libro La cabaña, de Paul Young. Es un libro que obviamente yo no recomendaría, a menos que necesiten papel para hacer una fogata, para un asadito, y en eso lo pueden ocupar. Pero las doctrinas de este libro, o la doctrina que este libro plantea, es que no están de acuerdo con las escrituras, sino que más bien están de acuerdo con las doctrinas de demonios, como nos dice la escritura. Y puede que no nos gusten, o no nos guste lo que estoy diciendo, pero si las doctrinas no son de Dios, si contradicen lo que las mismas escrituras dicen, entonces es esa la única razón para quemarlo. Y el autor de este libro dijo que no compartía la visión tradicional de la expiación, puesto que él no cree que Jesucristo cargara con el castigo por los pecados de la humanidad al morir en la cruz.
Y necesitamos entender que debemos contender ardientemente por la fe que se nos ha confiado, porque la Iglesia, lamentablemente, en su prosperidad, hoy en día se está alejando de Dios. Porque aparte de la cruz, aparte de la expiación, la palabra de Dios nos muestra que seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lamentablemente ahora quieren quitarnos o quieren sacar la obra que Jesús hizo por nosotros, por su amor, y lamentablemente están enviando personas al infierno. Ahora recordemos que las semanas pasadas, las 3 semanas pasadas, vimos la caída del hombre. Y vimos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran perfectos, sin pecado, hasta que desobedecieron al Señor. Y recuerden que no nacieron hijos a Adán y Eva antes que el pecado entrara al mundo. Pero en el momento que Adán pecó y el pecado entró en el mundo, todos los descendientes de Adán, desde ese punto en adelante, fueron infectados con el pecado, por lo tanto, separados de Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 12 al 14, dijo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que hemos heredado el pecado de Adán, nacemos en pecado, y obviamente también nosotros tenemos nuestro propio pecado. Y todo esto nos separa de Dios. Y este es el problema que tenemos, y es un problema serio. O sea, en el fondo es cuestión de vida o muerte. Y vamos a tratar un poco en cuanto a la solución, porque obviamente no tenemos que quedarnos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta tarde y la próxima semana vamos a analizar la salvación del hombre y vamos a profundizar en qué consiste, qué ha hecho Dios por nosotros y qué debemos hacer nosotros para recibir esta salvación. Entonces vamos a analizar la salvación del hombre como primera parte y profundizar en qué consiste, qué ha hecho Dios, qué debemos hacer nosotros. Ahora, antes de avanzar, quiero compartir esta historia porque ilustra lo que vamos a hablar un poquito de ahora en adelante. Esta historia dice que hace mucho tiempo Jesús y Satanás discutían sin cesar sobre quién era mejor en la computadora. Llevaban días discutiendo y francamente Dios estaba cansado de oír tanta pelea. Finalmente, harto de todo esto, Dios dijo, basta, ya he tenido suficiente. Voy a poner en práctica una prueba que durará 2 horas y según los resultados, juzgaré quién lo hace mejor. Así que Satanás y Jesús se sentaron en los teclados y comenzaron a escribir. Enviaron mail, enviaron correos electrónicos, enviaron archivos adjuntos, descargaron archivos, hicieron hojas de cálculo, escribieron informes, crearon gráficos, hicieron informes de genealogía, hicieron todos los trabajos que el hombre conoce. Jesús trabajaba con eficiencia divina y Satanás era más rápido que el infierno. 10 minutos antes de que se les acabara el tiempo, un relámpago cruzó el cielo seguido de un trueno. Cayó la noche, llovía cántaros y se fue la luz. Una oscuridad total inundó la habitación en la que estaba Satanás y Jesús. Satanás miró fijamente su pantalla, en blanco o en negro, y gritó un montón de palabrotas conocidas en el bajo mundo. Jesús simplemente suspiró.
Finalmente la electricidad regresó y cada uno de ellos volvió a arrancar sus computadoras. Aprendieron. Satanás comenzó a buscar frenéticamente sus archivos y gritó: no está. Todo se ha ido, todo se fue, perdí todo cuando se cortó la corriente. Mientras tanto, Jesús calmadamente comenzó a imprimir todos sus archivos de las horas de trabajo. Satanás observó y se enfureció. Un momento, dijo él. Él hizo trampa. ¿Por qué él tiene todo su trabajo y yo no tengo ninguno? Dios se encogió de hombros y dijo: Jesús salva. Ahora, me imagino que entendieron el punto. Jesús salva. Y Satanás, lamentablemente para él, destruye la vida de las personas y él, en el fondo, pierde todo. Y hoy, en día, cuando hay tanta confusión acerca de esta idea de salvación y qué rol Jesús desempeña y qué rol le toca al hombre, creo que es necesario profundizar un poquito más. Porque si Satanás logra que malinterpreten el significado de la salvación, si creen que Dios ya cumplió su parte y que ustedes deben hacer buenas obras por su parte, entonces no eres salvo y Satanás ha destruido otra vida más. Entonces, cuando miramos la salvación del hombre, o podríamos decir el rescate de la humanidad, miremos lo que Pablo decía. En Romanos capítulo 5, verso 15 al 19, Pablo dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia, de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y estos versos tienen mucha importancia para nosotros, porque Pablo nos está mostrando que el hombre es pecaminoso y que en el fondo no tiene forma de corregir ese problema. El hombre nació en pecado. Y de hecho, la forma en que el libro de Romanos se nos presenta es una poderosa declaración sobre el pecado del hombre, el pecado de toda la humanidad. Y luego Pablo nos señala o nos muestra al Salvador, a Jesucristo, para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, hay que admitir también que hay quienes argumentan que como no estaban en el jardín del Edén, cuando Adán pecó, de hecho ni siquiera habían nacido todavía, ¿cómo podría afectarles el pecado de Adán? Pero hay que poner esto en perspectiva y pensar de la siguiente manera: ninguno de ustedes estuvo presente cuando Jesús fue puesto en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, pero por la fe hemos sido crucificados juntamente con él. No estuvieron presentes cuando fue sepultado en el jardín y resucitó de entre los muertos al tercer día. Sin embargo, por la fe creemos que no solamente fuimos sepultados con él, sino que también resucitamos con él. Por lo tanto, si este principio
no fuera cierto que en Adán todos murieron en pecado, entonces tampoco sería cierto que en Cristo todos son vivificados. Por supuesto que esto estaría equivocado, puesto que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y verso 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que el pecado de Adán ha traído condenación a toda la humanidad, pero también vemos que el sacrificio de Cristo ha traído a todos nosotros justificación, a todos aquellos que creen. Y nuevamente, debemos escuchar esto porque es importante. El poder del pecado, que es la muerte, no solamente muerte física, sino también muerte espiritual, puede ser destruido por el don gratuito de Dios, por medio de Jesús. Por otro lado, el poder de Cristo, que es nuestra salvación y que es un don gratuito, no puede ser destruido así nomás, porque estamos seguros en él. Así que el pecado, en el fondo, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos liberados de su poder. Pablo dijo en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 10, del verso 9 al 10, dijo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esto según la Biblia de los Hispanos, en otra versión. Entonces vemos que tenemos seguridad en Cristo, por lo tanto podemos descansar. Y recuerden, como he dicho anteriormente, Dios puso a Adán en el jardín del Edén, con toda su belleza, y les dio solo una regla, una ley a seguir: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán? Él comió de este árbol, él desobedeció a Dios, y a través de su desobediencia, el juicio de Dios vino sobre toda la humanidad. Todos nacieron pecadores. Pero en el otro extremo del espectro tenemos a Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para pagar totalmente la pena por nuestros pecados. Y el Hijo de Dios obedeció, y a través de su obediencia Él nos trae vida. Tal como mismo Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 4, dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y por supuesto, la muerte reinó a través del pecado de Adán, pero la vida reina a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, a través de Jesús, la humanidad es rescatada. Ahora, cuando tratamos con este asunto de la salvación del hombre o el rescate de la humanidad, hay básicamente dos formas para considerarlo. La primera forma es donde el hombre trata de rescatarse a sí mismo, haciendo buenas obras, viviendo de una cierta manera, pero es el derramamiento de sangre que hace expiación por nuestros pecados. Las Escrituras nos enseñan que Jesús es la puerta y nosotros debemos pasar a través de él para llegar al Padre, para de esta manera acercarnos o llegar al cielo. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También Jesús dijo en Juan 8, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, como pueden ver, la salvación no se obtiene por buenas obras, ni por nosotros elevarnos hacia Dios, sino porque Dios es quien se inclina, quien viene y salva al hombre pecador. Es por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. De hecho, en Romanos 5, que leímos anteriormente, Pablo nos dice que el rescate del hombre es un don gratuito que ha sido dado a nosotros por Cristo a través de la fe. Y por supuesto, por el pecado de un hombre, todos fueron condenados a muerte. Pero a través de Cristo, todos nuestros pecados han sido pagados por completo y somos declarados justificados delante de Dios. O sea, somos declarados inocentes. Ahora, déjenme ilustrar esta historia. Dicen que es una historia verdadera para más o menos dejar asentado el punto de lo que Dios ha hecho y lo que nosotros debemos hacer. Y la historia es la siguiente. Que alrededor de 1830, un hombre llamado George Wilson mató a un empleado del gobierno que lo había pillado infraganti robando los correos. Wilson fue sometido a juicio, fue sentenciado a ser ahorcado y el presidente de los Estados Unidos, en ese momento que era Andrew Jackson, le envió a Wilson un perdón. Pero Wilson hizo algo extraño. Él se negó a aceptar el perdón del presidente. Nadie parecía saber qué tenía que hacer al respecto, así que este caso, el caso Wilson, fue enviado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y el presidente de la Corte Suprema escribió lo siguiente. Dijo, un indulto es un simple papel cuyo valor depende de la aceptación de la persona indultada. Si se rechaza, no es un indulto. George Wilson debe ser ahorcado. Y lamentablemente este hombre fue ahorcado. Ahora, la cruz de Cristo es una revelación del amor de Dios por toda la humanidad. Nosotros podemos cometer actos cobardes, decepcionantes, que causen un profundo dolor a Dios el Padre, pero en la cruz vemos que Él nunca se da por vencido por nosotros. Y algo sucedió ese día en el Calvario, que marca para siempre la diferencia en la relación entre las personas, de la gente y Dios. Incluso cuando el amor de Jesucristo fue despreciado, con el rechazo, con las burlas, con los escupos, con las maldiciones, el amor de Cristo permaneció intacto. La muerte de Cristo en la cruz es el perdón que Dios nos envió. Es como el indulto del presidente de los Estados Unidos. Pero antes de que se convierta en perdón, nosotros debemos aceptarlo con fe y obediencia. Y es a través de la cruz, y solamente a través de la cruz, que podemos ser salvados del pecado y de su consecuencia, que es la separación eterna de Dios en el infierno. La pregunta es, ¿has aceptado ese perdón de Dios por medio de Jesucristo? Y en caso de que no lo ha hecho, en caso de que no has aceptado este perdón, la pregunta es cuándo lo harás. Y en caso que no lo hayas hecho y no lo vayas a hacer, la pregunta es también, ¿qué va a suceder? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana en la segunda parte de lo que es la salvación del hombre. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder avanzar en estos fundamentos, por poder
ver, Señor, que tu salvación, la salvación, Señor, a través de Jesucristo, es a través de aceptar ese indulto, ese perdón. Te damos gracias por este día y sigue enseñándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Domingo a las 11, no se olviden, lleguen temprano. Dios les bendiga.